Hola a todos. A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué pasa con las propiedades, el auto, el dinero e incluso las deudas de una persona cuando ya no está? Bueno, no es que desaparezca todo por arte de magia. Existe un proceso legal para esto y se llama juicio sucesorio. Hoy justamente vamos a desglosarlo paso a paso para que se entienda de una manera súper clara. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando una persona fallece, todo su patrimonio, y cuando digo todo es todo, la casa, los ahorros, el auto, pero ojo, también las deudas, queda, por decirlo de alguna forma, congelado. Nadie puede tocarlo, nadie puede vender nada. El juicio sucesorio es precisamente el mecanismo legal que, digamos, descongela ese patrimonio y lo pone en movimiento otra vez, pero de forma ordenada. En criollo, este proceso tiene tres grandes misiones. La primera, saber exactamente quiénes son los herederos con derecho. La segunda, hacer un inventario completo de todo lo que hay, lo bueno y lo malo, o sea, los bienes y las deudas. Y la tercera, que es la que más le importa a la familia, pagar lo que se deba y finalmente repartir lo que queda. Bien, acá tenemos nuestro mapa, nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir este camino lógico desde que se inicia todo hasta que finalmente los bienes llegan a las manos de sus nuevos dueños. Empecemos por el principio. Apenas arranca esto, hay una bifurcación, dos caminos posibles. Y todo, absolutamente todo, depende de si existe o no un documento clave, el testamento. Miren qué simple. La gran pregunta es, ¿hay testamento o no hay testamento? Si la respuesta es que sí y es un testamento válido, estamos en una sucesión testamentaria. Acá manda la voluntad de la persona que falleció. Pero ¿y si no hay testamento? ¿O si el que hay no es válido por alguna razón? Bueno, ahí el camino es la sucesión intestada, y en este escenario ya no decide la persona, sino que es la ley la que dice quién hereda y en qué orden según el parentesco. Perfecto. Ya sabemos los dos caminos. Ahora, ¿cómo empieza esto oficialmente? ¿Dónde se hace? ¿Quién puede dar el primer paso? Hay reglas muy claras para esto. Aquí el lugar es clave. El juicio sí o sí tiene que empezar en el tribunal que corresponde al último domicilio de la persona fallecida, a quien en derecho se le llama el causante. Por ejemplo, si una persona vivía en Mendoza, el juicio se hace en Mendoza. No importa si los herederos viven en otra provincia o hasta en otro país. Esto sirve para centralizar todo. Y acá aparece un concepto legal que es genial. Se llama fuero de atracción. Imagínense que es como un imán súper potente. Una vez que arranca el juicio sucesorio, este imán atrae hacia el mismo juez cualquier otro juicio que tenga que ver con ese patrimonio. ¿Alguien le debía plata al fallecido? Va a parar a ese juzgado. ¿Había un juicio en contra? También. ¿Para qué? Para evitar un caos y que distintos jueces tomen decisiones contradictorias. Bueno, ¿y quién puede tocar la puerta del juzgado para empezar? Uno pensaría que solo los hijos o el cónyuge, pero no. La lista es más amplia. Obviamente los herederos. Pero también puede iniciarlo un acreedor. Pensemos en alguien a quien el fallecido le debía dinero. Bueno, esa persona puede empezar el juicio para poder cobrar su deuda. Lo mismo el albacea, que es la persona que se nombra en el testamento para que se cumpla. Ahora sí, entramos en una fase que es casi como un trabajo de detective. El tribunal tiene que responder dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes son los herederos? ¿Y qué es exactamente lo que se hereda? Cuando no hay un testamento que aclare las cosas, el procedimiento es muy metódico. Primero, se abre el caso. Después, el juez no solo llama a los herederos que la familia conoce, sino que además publica avisos en los diarios que se llaman edictos. ¿Para qué? Para que si existe algún otro posible heredero por ahí, se entere y se presente. Y después de un tiempo, el juez toma la decisión. Y esa decisión se plasma en este documento, la Declaratoria de Herederos. Es el reconocimiento oficial del juez que dice, fulano, mengano y sutano son los herederos. Pero ojo, esto no está tallado en piedra. Si antes de que se repartan los bienes aparece un nuevo heredero con pruebas, la declaratoria se puede ampliar y se lo incluye. Ahora, si hay testamento, la cosa es un poco distinta. El paso clave se llama protocolización. Es una palabra rara, pero significa algo simple. Se lleva ese documento privado al juez. El juez verifica que sea auténtico, a veces hasta llama a un perito calígrafo para que revise la firma, y una vez confirmado, lo convierte en un documento público, oficial e indiscutible. Muy bien, ya sabemos quiénes son los herederos.
Pero el juicio puede tardar. Y mientras tanto, alguien tiene que cuidar los bienes, ¿no? Bueno, para eso existe una figura muy importante. Exacto, se nombra un administrador. Esta persona es como el guardián temporal de la herencia. Por lo general, es el cónyuge que queda o uno de los herederos que eligen entre todos. Su trabajo es súper importante. Tiene que asegurarse de que nada se pierda, se rompa o pierda valor mientras dure el proceso. Y este administrador tiene ciertas facultades. Su tarea principal es conservar. Por ejemplo, si hay un departamento, puede cobrar el alquiler. Si hay una gotera, la tiene que arreglar. Incluso puede vender bienes que se echan a perder, como, no sé, una cosecha. Ahora, para cosas más grandes, como pagar una deuda importante o vender una casa, necesita sí o sí el permiso del juez. Claro que tanto poder viene con mucha responsabilidad. La transparencia es fundamental. Por eso, el administrador tiene 2 obligaciones clave. Primero, hacer una lista detallada de todos los bienes con su valor estimado. Y segundo, cada tanto, por lo general cada 3 meses, tiene que presentar un informe al juez y a los demás herederos explicando todo lo que hizo. Y con esto llegamos a la recta final, el momento que todos los involucrados estaban esperando: la división de los bienes, el reparto. Este acto se llama partición y es un momento clave porque hasta ahora todos los herederos eran dueños de un porcentaje de todo. Eran como socios. La partición es el acto que termina con esa sociedad. Es como si tuviéramos un pastel entero y ahora, por fin, lo cortamos y cada uno se lleva su porción. Esa porción ideal se transforma en algo concreto. Y para cortar ese pastel hay 2 formas. La mejor, la más fácil, es la partición privada. Si todos los herederos son mayores de edad y se ponen de acuerdo, ¡listo! Hacen un plan de reparto y se lo presentan al juez. Pero sabemos que no siempre hay acuerdo, o a veces hay menores de por medio. En esos casos, se va a una partición judicial. Ahí, el juez nombra a un experto, un partidor, que arma un plan de división justo y equitativo para todos. El resultado final de esa partición es un documento con un nombre antiguo pero muy importante: la hijuela. Pensemos que la hijuela es como el título de propiedad de la herencia para cada persona. Es el papel que dice, por ejemplo, a Juana le toca la casa y el 50% de la cuenta bancaria. A Pedro le toca el campo y el auto. Es el documento que formaliza la entrega. Pero un momento, que no termina ahí. Falta un último paso que es crucial: la inscripción. Con la hijuela en la mano, cada heredero tiene que ir al registro que corresponda: el registro de la propiedad inmueble para una casa, el registro del automotor para un auto, y poner ese bien a su nombre. Recién ahí, con esa inscripción, la nueva propiedad es oficial y válida para todo el mundo. Como vimos, el juicio sucesorio es un camino largo, pero con reglas muy claras, pensado para dar orden y seguridad jurídica. Entender cómo funciona nos ayuda a ver lo importante que puede ser planificar. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Está nuestro patrimonio organizado para que este camino sea lo más simple posible para los que queremos?